En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Es necesario alimentarnos para continuar viviendo, porque el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 35 al versículo 1 del capítulo 10 y versículos del 6 al 8. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos: Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder. No cobren tampoco por emplearlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El día de hoy encontramos el pasaje donde Jesucristo se preocupa porque casi no hay trabajadores en la viña y hay mucho trabajo. Se necesita, pues, de más trabajadores para que puedan realizar aquello que exige el reino de los cielos. Bien, encontramos que a Jesucristo también le corresponde hablar. Y allí en los primeros versículos de este Evangelio encontramos que Jesucristo no cesaba, no se cansaba y anunciaba, dice el versículo 35, anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Después dice que al ver a la gente, sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Y ya viene entonces a decir en el versículo 7, ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Vemos esa labor especial del Salvador caminando entre su pueblo, viendo las necesidades, pero también se da cuenta de una realidad. Él no lo puede curar prácticamente en ese momento todo. Necesita de manos, necesita de personas que realicen aquello que Él también está realizando como tal. Me llama la atención, pues, que viene Dios
al encuentro del ser humano, entra en su ambiente para ver las necesidades y de esa manera invita para que se pida al dueño de la mies, es decir, a Dios Padre, para que mande obreros, porque la cosecha es mucha, el trabajo es mucho. Creo que es algo que se debe de imitar en todos los aspectos. Hablando, por ejemplo, de la cuestión política. Necesitamos de esos políticos que pudieran incursionar muy bien en los ambientes familiares de todos los estratos para que conozcan una realidad y después de eso ellos puedan realmente presentar lo que son soluciones o medios para ayudar en esas necesidades. También necesitamos el compromiso y la integración de los padres de familia con sus hijos. Muchas de las veces podemos estar exigiendo mucho a los demás, pero no vemos sus carencias, no vemos sus debilidades, no vemos sus situaciones hostiles o situaciones difíciles en las que se desarrollan y que, por lo tanto, ellos no pueden realizar el trabajo que en ocasiones nosotros pedimos. Papás que constantemente se encuentran exigiendo a los hijos sin ni siquiera platicar con ellos, ver cómo les va en la escuela, qué tipo de maestros tienen, qué tipo de compañeros tienen, cómo son los vecinos con los que ellos se relacionan o de qué manera se están comportando entre los mismos hermanos. Los papás comienzan a tomar un papel de tiranos y solamente se dedican a exigir quizá buenas calificaciones, a exigir quizá una situación de vida que puede aprovecharle al hijo, pero se vuelve en ocasiones tan tirano que el hijo siente más la presión del papá que la reflexión para poder realmente motivarse, exigirse y sacar el fruto que se le pide. Papás, tomen el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo se relaciona con su gente, ve las necesidades, los ayuda y después también les presenta lo que es una solución. Pidan al dueño de la mies para que mande trabajadores. Ojalá y que nosotros también pudiéramos tomar este papel, interactuar con los demás. No solamente dedicarnos a exigir, a pedir, sino también a ver las necesidades. Esto como primera parte. Vemos a un Jesús que se mezcla pues con la gente, les ayuda, ve sus necesidades, pero también les pide que pidan a Dios, les exige que pidan a Dios para que mande más obreros. Es decir, de entre la misma gente saldrá alguien quien pueda ayudar. Encontramos también incluso una relación. Vamos a aprovecharla teniendo presente esta cita bíblica, este pasaje. Vemos que en las parroquias los sacerdotes no pueden hacerlo todo. Por eso necesitan de gente evangelizada en la parroquia, no de trabajadores necesariamente. Habrá gente que hay que pagarle como tal, pero que sea gente evangelizada para que pueda ayudar en las necesidades de la iglesia. De esa manera, pues, se pueda realizar un mejor trabajo. Vemos en el versículo 1 del capítulo 10 que Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Y encontramos que Jesucristo ha preparado a alguien y después les concede, digamos que aquella potestad para poder hacer los milagros que él mismo ya estaba haciendo. Pero recuerden que el discípulo es aquel que se deja enseñar, aquel que se está instruyendo. Jesucristo prepara a sus discípulos y después les concede aquello
que va a servir para ayudar a las personas en sus dolencias. Después encontramos en el versículo 6 una aclaración. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. No hay que ir con aquellos que nos pueden otorgar cierto tipo de bienes, ya sea bienes materiales, pero también que nos pueden dar algunos bienes personales. Hablando, por ejemplo, de una situación. El sacerdote, aquel que va con esta familia, porque esta familia lo trata muy bien, porque esa familia tiene la manera de darle algo de forma económica o porque lo estima mucho, recibe un cariño. No, hay que ir más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Versículo 7. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado, está en Jesucristo. Versículo 8. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplearlo. Vemos entonces en el versículo 8, sanar a los enfermos, ayudar. El sacerdote tiene la misión y la obligación de ayudar a aquellos que están enfermos y que así lo soliciten. No verlo como un caso o una situación de superstición, sino más bien una preparación espiritual. Ayudar a los enfermos. Que el sacerdote se dedique pues a atender las necesidades de aquellos que están enfermos y que necesitan un bien espiritual. Resucitar a los muertos. Obviamente aquí también podemos tomarlo en otro sentido. No necesariamente estamos hablando de un muerto físicamente, pero sí podemos estar hablando de aquella persona que es dura, que es fría para con las cosas de Dios. Predicas la palabra y nada le dice. Entonces, hay situaciones de muerte espiritual donde somos insensibles al dolor de los demás. Y aquí podemos tomar el caso de papás que no ven lo que sus hijos sufren, que no ven lo que sus compañeros de trabajo sufren o sus vecinos sufren. Gente insensible. Resuciten a los muertos. Después, limpien de su enfermedad a los leprosos. Los leprosos podemos también considerarlo como aquellos que sufren por el pecado. Limpiar. Hay que limpiar de pecados. El sacerdote puede curar, puede limpiar a esa persona de sus pecados. Entonces, el sacerdote también tiene que disponerse a confesar. Y después, expulsen a los demonios. Hay que sacar los demonios. El demonio de la ira, el demonio de la soberbia, el demonio del orgullo, el demonio del egoísmo que a veces nos domina. Hay que expulsarlos. Ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplearlo. El sacerdote nunca debe de estar buscando sacar un beneficio económico por ayudar a la gente con los dones que Dios mismo le ha dado. Sin duda, cada sacerdote también recibirá su recompensa, su exhortación, su castigo, su corrección, depende a los actos. Yo trato de esforzarme por querer cumplir con la voluntad de Dios. Cuando en ocasiones me toca celebrar alguna misa, sí, se pide un extipendio que es prácticamente presentado por la arquidiócesis, por la diócesis, por lo que es el obispo o el grupo encargado de lo que es reglamentar este tipo de tarifas. El extipendio ayuda para un bien local, es decir, se pide cierta cantidad de dinero para las necesidades particulares, que hay que pagar a la secretaria, al jardinero, al sacristán, que hay que comprar vino, que hay que comprar la gasolina para que el padre pueda desplazarse a las capillas. Otra parte se destina a lo que es la diócesis, para las diferentes necesidades del obispo, del seminario, en fin. Pero también
puede darse el caso de sacerdotes que abusen, que no comparten con las demás y que pudiera ser que pidan una suma exagerada, una suma realmente desmedida. Pues pidamos por esos sacerdotes para que realmente reflexionen y entren dentro del plan de Dios. No hay que buscar lucrar con los sacramentos. No se lucra con los sacramentos y quien lo haga, sin duda, recibirá su castigo. Por eso hay que ayudar a estos sacerdotes que en ocasiones caen en ese error, para que corrijan su defecto, corrijan su error y alcancen la salvación. Que se arrepientan, que se conviertan y que se dediquen a servir, a ayudar. Y en este caso sí, que se pida lo necesario, pero que no se busque lucrar con los sacramentos. Ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplearlo. Se despide su servilleta, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Nos escuchamos en la próxima.